Hola amigos, vamos a hacer un envío especial el día de hoy. Vamos a hablar de la regla del juvenil, pero también de tiempos pasados, porque creo que la conclusión a la que podemos llegar es mucho más importante que las soluciones mágicas o esotéricas o los mesías que a veces se proponen. Les pido que me acompañen. A raíz de la eliminación de la selección sub-20 del torneo sudamericano todavía se está realizando en Venezuela, por supuesto que la indignación, el fastidio, la molestia, la tristeza, la frustración nos llevan a todos a buscar culpables, soluciones inmediatas. Esa es una fórmula muy propia de nuestra sociedad y no me refiero solamente a Venezuela en este caso, sino por supuesto a todo el mundo, ¿no? Y llevo unos días pensando, llevo unos días revisando algunos documentos y si bien es cierto, yo creo que la norma pudiese volver, e insisto, yo fui uno de los que me gustó y me sentí cómodo cuando se decidió sacar esa norma porque creía que ya los equipos y los entrenadores venezolanos habían aprendido la lección de que al fútbol no se juega con el documento de identidad, sino se juega gracias al rendimiento y a todo lo que pueda dar el futbolista, ¿no? Pero visto lo visto, y sobre todo con esta nueva normativa de la liga, a través de la cual los equipos pueden alinear 6 futbolistas extranjeros en un partido y tener hasta 8 en nómina, obviamente que la norma sería un buen aliciente. Pero tengamos en consideración algo, esta norma no creo que pueda ser impuesta ya para este año 2025, sino pensando en el próximo torneo del 2026. Ahora bien, si por un lado, si por una parte a mí me fastidia que a nosotros como seres humanos, para hacer las cosas de manera correcta, pensar en el mediano y largo plazo, no quedarnos solamente viendo el árbol, sino tratar de observar el bosque, nos tengan que imponer una norma. Por otro lado, también creo que alrededor de esa norma se han construido una serie de mitos que no son positivos y que no hacen más que equipararse a campañas publicitarias, que si cumplen su objetivo en cuanto a la propaganda, a la publicidad, está muy bien. Ya he hablado aquí de que Mano Tengo Fe me parece una cosa extraordinaria para seducir al, al espectador, al hincha, pero que esto no tiene nada que ver con fútbol. Entonces, nosotros vamos a meternos un poco en nombres, en fútbol, en historia, y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque para no dejar por fuera datos importantes, tengo que recurrir al trabajo que he venido haciendo desde hace unos días, ¿no? Vamos a quedarnos con la etapa en la que fue impuesta y fue aceptada la norma del juvenil para los equipos de primera división, que fue cuando comenzó aquel torneo en 2007, después de la Copa América, cuando además se dio una expansión muy amplia que nos llevó a tener 18 equipos en primera división, una locura. Y voy a ir por las dos clasificaciones y los dos sudamericanos, o mejor dicho, por los dos sudamericanos que nos dieron la clasificación al Mundial y obviamente las dos participaciones al Mundial, ¿no? En el Sudamericano Sub-20 de 2009, pensando en futbolistas que luego se consolidaron en la selección de mayor, encontramos a dos, Salomón Rondón y Rafael Romo. E incluso pudiéramos pensar que Rafa Romo hasta esta etapa tuvo sus idas y venidas con la selección. Después hubo algunos con ciertas apariciones, como Carlos Salazar con 11 partidos, José Manuel Velázquez con 28 partidos, Francisco Flores con 28 partidos, Henry Pernía 6 partidos, Jonathan del Valle con 14, Rafa Acosta con 12, Arquímedes Figuera con 28. Estos estuvieron en el Sudamericano 2009, realizado en Venezuela. No olvidemos, en ese torneo se da la primera clasificación de una selección masculina venezolana a un torneo mundial. Después, cuando se juega el Mundial Sub-20, también forman parte de aquella selección Ángelo Peña, que luego juega 14 partidos con la selección mayor, Joandri Orozco, que en total tuvo 26 partidos,
y Agnel Flores, que jugó 23. Vámonos ahora al sudamericano sub-17. Les prometo, todos estos nombres tienen un sentido. Por eso les pido paciencia y que me acompañen. El sudamericano sub-17, de aquellos futbolistas que formaron parte de esa selección, uno puede decir que fijos o que han estado bastante tiempo en la selección de mayores están Wilker Fariñas, Joel Graterol, Nahuel Ferraresi, Jefferson Soteldo y Ángel Herrera. Y después, para el Mundial Sub-20, rescatamos a Samuel Sosa, a Cristian Macún, a Jan Hurtado y también a Adalberto Peñaranda. Estos son los futbolistas, insisto, que han tenido de una forma mayor o mediana participación en la selección de mayores. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque al final los torneos juveniles, nos guste o no nos guste, no son más que una parte en la formación de chicos para que luego, si su rendimiento, si su estado físico, si la suerte los acompaña, cuando lleguen a la selección de mayores, hayan cumplido con un proceso formativo que está referido a la competición, perdón, a competir. En otros sudamericanos que se jugaron en el tiempo en que la regla del juvenil estaba en vigencia, por ejemplo, en el 2011, de aquella selección, Alexander González, Wilker Ángel y Joseph Martínez. En el sudamericano de 2013, Darwin Machís y Juan Piañor. En el 2015, Jefferson Savarino, John Murillo, Adalberto Peñaranda, que también jugó ese sudamericano. El del 2017, Junior Moreno, Miguel Navarro, Macún, Cristian Cáceres Jr., Jan Hurtado, Samuel Sosa, etc. Creo que este es 2019, perdón. 2019, les pido excusas, escribí mal. Y en el 2023, Velasco Segovia, Brian Ortega, Kevin Kelsey y David Martínez. Todos estos son futbolistas que quizás los que se acerquen a este canal y son más jóvenes que quien les habla, digan, bueno, muchos de estos están en la selección de mayores y han contribuido de una u otra manera para que la selección compita y esté compitiendo en esta clasificatoria, la fase final del Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá en el año 2026. Sin embargo, y como muchas veces les comento acá, los procesos en la vida no son lineales. No porque hayas jugado ese sudamericano o un sudamericano sub-20 o sub-17, tu carrera te va a llevar al Mundial, a la selección de mayores. ¿Por qué? Porque la vida pasa. Lesiones, te transfieren a un equipo y en ese equipo no juegas y tu carrera no es la misma, no logras desarrollar todo el potencial que creías o que algunos, de una manera bastante ligera y superficial, preveían, y por ende a estos nombres que les he mencionado también tendremos que agregar futbolistas que no han pasado por esos torneos sudamericanos y que de una u otra forma se han convertido también en jugadores de selección. Llegados a este punto pudiéramos decir, la norma funcionó, se clasificó a 2 mundiales, cosa que no se había hecho nunca, es cierto, eso es indiscutible, y las selecciones mayores, en sus distintas versiones, se fueron nutriendo de jugadores que por esa norma jugaban en primera división. Hay un estudio que seguramente se podrá hacer más adelante, yo no sé si tengo la capacidad, de cada año esos 18 equipos tenían en su plantilla, por razones reglamentarias, 3 o hasta 4 jugadores juveniles. ¿Cuántos de esos jugadores, más allá de los que yo les acabo de mencionar, lograron hacer carrera en el fútbol profesional? Lograron ser jugadores que pudieran ser considerados por la selección mayor de Venezuela. Muy pocos, porque si sacamos la cuenta año por año, 18 equipos con 3 o 4 juveniles que estuvieran en la dinámica del primer equipo, nos vamos a dar cuenta que el porcentaje es muy bajo. Ahora bien, y aquí es donde entra lo que a mí más me gusta, y por eso les decía que quizás algunos que son más jóvenes que yo, más allá de que les envidio las ventajas de la juventud, es una envidia sana. ¿Qué les puedo ofrecer? Una lista de nombres. Y no me voy a ir, no se preocupen, 50 años atrás. Pero sí me voy a ir a los momentos en que la selección venezolana de fútbol
empezó a ser competitiva y empezó a ganar partidos, empezó a soñar con clasificar a los mundiales. Y me refiero a etapas que involucran entrenadores como Rafa Santana, como Lino Alonso, que condujeron una selección preolímpica que despertó a Venezuela entera como país. También voy a hablar de selecciones que dirigió Richard Páez, por ejemplo, que dirigió el mismo César Farías, y les voy a dar ciertos nombres. Rafael, a ver, y como no sé si se van a quedar hasta el final, como esto no es una película, les adelanto el final. Ninguno de estos jugó por regla del juvenil. Rafael Dudamel, David McIntosh, Jorge el Zurdo Rojas, José Manuel Rey, Luis Vallenilla Pacheco, Luis el Pájaro Vera, Leopoldo Jiménez, Leonel Bielma, Rafael Mea Vitali, Miguel Mea Vitali, Gabriel Urdaneta, Juan Arango, Ricardo David Páez, Cafú Arizmendi, Alexander Rondón, Ronald Vargas, Alejandro Lobito Guerra, Luis Manuel Seijas, Nicolás Micu Fedor, Franklin Lucena, Gilberto Angelucci, Héctor El Turbo González, Reni Vega, Leonardo Morales, Osvaldo Vizcarrondo, Roberto Rosales, Grendi Peroso, los hermanos Gabriel y Alejandro Sichero, Jonay Hernández, Tomás Rincón, César González, César el Maestrico González, Giancarlo Maldonado, José el Buda Torrealba, Ruber Morán, Rafael Castelín, Manuel Sanhaus, Daniel Caricari Noriega, Cristian Cáceres. Seguramente me estoy olvidando de otros más. Esta sí fue una lista que hice desde la memoria y por ende ofrezco disculpas porque seguro me estoy dejando por fuera algunos. Todos esos futbolistas integraron los procesos comandados, bien fuera por Richard Páez o por César Farías. Procesos en los que la selección venezolana no solamente compitió, sino que además estuvo cerca de clasificar a un mundial. Ninguno de estos jugadores jugó por ser juvenil en sus equipos. Si bien es cierto, mencioné jugadores que, por ejemplo, los hermanos Sichero, cuyas carreras estuvieron, el mismo Giancarlo, aunque Giancarlo ya en Mineros era bastante joven, cuyas carreras tuvieron inicio en el extranjero, lo mismo Jonay Hernández, pero estamos hablando de futbolistas que ofrecieron un gran rendimiento, que jugaron en primera división, que jugaron en el extranjero, que muchos de ustedes, insisto, por un tema de edad, no recuerdan, y que llevaron a la selección venezolana a competir. Entonces, no con esto, y quiero ser muy claro, estoy diciendo que la regla del juvenil no sirva para nada. No, yo no me voy a extremos en este canal, ya ustedes me conocen. Lo que estoy diciendo es que la regla del juvenil es apenas, si se acepta o no se acepta, es apenas una cuestión, un puntico muy chiquito en el universo de cosas que hay que hacer, que hay que mejorar, que hay que desarrollar en el fútbol infanto-juvenil y que están mucho más relacionadas a proyectos a mediano y largo plazo que a la inmediatez con la que a veces respondemos ante situaciones adversas. Es decir, nos fue mal en el Sudamericano Sub-20 y en el Preolímpico del año pasado, inmediatamente la responsabilidad es que no tenemos la norma del juvenil vigente. No, porque con la norma del juvenil vigente se logró, mejor dicho, como ya dije, 2 clasificaciones a mundiales Sub-20 que nunca habían sucedido. Pero no fue en 2 sudamericanos, fue en muchos sudamericanos de la categoría. Para mí, para Ignacio Benedetti, el proceso de desarrollo sostenido en el tiempo de las categorías del fútbol infanto-juvenil en Venezuela no puede apoyarse exclusivamente en la regla del juvenil. Tiene que haber algo más profundo y que está relacionado con un proyecto en el que yo creo. Yo no lo vendo, no soy propagandista ni vocero de nadie. Este es Ignacio Benedetti como persona, como individuo, que es hablándoles del proyecto Corazón Vino Tinto. ¿Cuál es el problema de Corazón Vino Tinto? Que es un proyecto a mediano y largo plazo y quizá nosotros los venezolanos estamos muy reñidos con todo aquello que es la planificación, con todo aquello que son los procesos y con la incertidumbre que va de la mano de ir construyendo poco a poco, con tiempo, con paciencia, con el ensayo
y sobre todo con el ir reflexionando a medida que se van dando los pasos. ¿Quieren poner la norma del juvenil? Yo no voy a estar en desacuerdo, ya se los dije. Estoy hablando con ustedes, esto no son mensajes a nadie, yo no tengo influencia creo que ni en mi casa. Estamos hablando ustedes, hinchas y yo. Yo no veo mayor problema con que vuelva la norma del juvenil. Sin embargo, creer que la norma del juvenil por sí sola va a corregir grandes cosas, va a significar un cambio de 180 grados, es no querer ver todo el panorama. Porque al futbolista, en las categorías inferiores, en el fútbol infanto-juvenil, una vez que ya entra en la dinámica competitiva que lo puede llevar al fútbol profesional, se le prepara para muchas cosas, para competir, para que tenga todos los recursos de si logra ir subiendo niveles, hacer su vida profesional y sobre todo ser exitoso. Pero a nivel país, cuando estamos hablando del fútbol venezolano, es para que nutra a la selección de mayores y ésta sea competitiva no en un premundial, sino en cada uno de los torneos que le toque jugar. Por ende, para mí, la norma del juvenil puede ayudar, pero es un pañito caliente. Aquí hay que tener paciencia y hay que, sobre todo, si alguien en la federación lo escucha, seguir invirtiendo, seguir creyendo y seguir impulsando ese proyecto llamado Corazón Vinotinto. Esa es la única fórmula para que las frustraciones no sean moneda común, sino que sean la excepción.